Saludos, amigas y amigos que están ahí con nosotros a través de las diferentes redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y otros medios. Mi nombre es Francisco Pérez Parra y en esta oportunidad, como siempre, es un honor poder compartir con ustedes. Vamos a hablar de un tema hoy, el cual se denomina las teorías de la personalidad. Es un tema muy importante porque ya que en el ámbito académico pues nos ayuda a poder seguir aportando conocimientos académicos y de orientación para toda la colectividad. Por lo que de inmediato iniciamos hablando sobre las teorías de la personalidad. Las teorías de la personalidad son un conjunto de constructos académicos planteados en la psicología para explicar las variaciones de los comportamientos entre individuos. No existe una teoría única de la personalidad. Sin embargo, hay varias teorías que explican y comprenden al ser humano desde puntos de vista particulares y diferentes. El estudio de la personalidad pertenece al campo de la psicología. La personalidad puede explicarse desde varios enfoques. En primer lugar, permite conocer de manera aproximada los motivos que conducen a un individuo a actuar, sentir y desenvolverse en un medio, que también es posible conocer la manera en la cual un individuo puede aprender, interactuar sobre el entorno. Y de inmediato, ¿qué es la personalidad? La personalidad es el conjunto de características subjetivas que hacen único a un individuo y que determinan su comportamiento ante sus circunstancias vitales. La personalidad se puede definir además como la estructura dinámica que tiene un individuo. Esta estructura se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Estas características se desarrollan a partir de la interacción de elementos ambientales y biológicos. ¿Cuáles son los componentes de la personalidad? La personalidad está compuesta por el carácter y el temperamento. El carácter son las características de la personalidad que son aprendidas en el medio. Por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, se nace con ellos, pero la manera en cómo se expresan forma parte del carácter. Las normas sociales, los comportamientos y el lenguaje son solo algunos componentes del carácter que construye a la personalidad. ¿Qué es el temperamento? Todos los seres humanos poseen una herencia genética, es decir, las características que se heredan de los padres, como por ejemplo el color de los ojos, el tono de la piel e incluso la propensión a determinadas enfermedades. El temperamento es un componente de la personalidad porque determina de alguna manera ciertas características de cognición, comportamiento y emociones. Ahora veremos las diferentes teorías de la personalidad desde el punto de vista de los principales estudiosos en la materia a nivel mundial. La personalidad según Gordon Allport. Allport fue pionero en las teorías de la personalidad. Fue un psicólogo estadounidense que en el año 1936 publicó el primer libro sobre este tema y en el que sugería dos formas de estudiar la personalidad. Primero, la psicología nomotética, que estudia los comportamientos universales, o sea, de forma general. Y segundo, la psicología ideográfica, que estudia los rasgos psicológicos que diferencian a las personas, o sea, la forma particular.
Por otro lado, Alport plantea que todos los individuos están orientados al cumplimiento de objetivos vitales. Por tanto, son seres activos con participación en su proceso de desarrollo personal. Todos sus planteamientos estuvieron enmarcados en su teoría nomotética e ideográfica. Por último, según Alport, en la personalidad de una persona son muy importantes los fenómenos psíquicos, o sea, el principio inmaterial, así como el fenómeno físico, o sea, el principio material. La personalidad según Sigmund Freud. La teoría psicoanalítica fue creada por el psicólogo vienés Sigmund Freud a principios del siglo XX y esencialmente plantea la interacción de tres partes de la personalidad. Estos son el ello, que es la parte de la personalidad que busca la satisfacción inmediata. El yo, que es la parte que intenta satisfacer las demandas del yo de forma realista. O sea, el yo busca el equilibrio entre el ello y el superyo. Y por último está el superyo, que incluye los aspectos morales y sociales, influenciados a su vez por los patrones parentales. En resumen, para Freud la personalidad depende del equilibrio existente entre estos tres componentes de la personalidad ya mencionado, o sea, el ello, el yo y el superyo. La personalidad según Erich Fromm. Erich Fromm fue un psicólogo y psicoanalista también que sumó sus propias valoraciones para crear la teoría de psicoanálisis humanista. En este sentido, Fromm se distanció de los postulados freudianos sobre la libido y se dedicó a profundizar en las motivaciones trascendentales del ser humano, como la libertad y el amor. Para Fromm, el ser humano tenía como objetivo primordial entenderse a sí mismo y a sus circunstancias. Es bueno mencionar que Erich Fromm fue un discípulo de Sigmund Freud, que se distanció porque recuerden que Sigmund Freud, su enfoque en lo que es el aparato psíquico, como es lo ya mencionado, el ello, yo y superyo, que también se llama aparato psíquico, así como esos son los componentes según Sigmund Freud de la personalidad. El aparato psíquico de Sigmund Freud es el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Estos son los aparatos psíquicos que también llamó Sigmund Freud. Entonces quería decir que Erich Fromm se distanció de Sigmund Freud porque recuerden que Erich Fromm creó lo que es el psicoanálisis humanista. O sea, era un humanista. Él no veía la vida desde el punto de vista que la veía Sigmund Freud, sino que él la veía desde otra perspectiva. Como ya decía, que Freud veía la vida de manera consciente, inconsciente y preconsciente. Sin embargo, Erich Fromm lo que decía era que el ser humano se veía como, o sea, quería la libertad y el amor. Dos postulados totalmente diferentes. Entonces, la personalidad según Carl Jung. Carl Jung planteó los perfiles de la personalidad basados en la combinación de dos categorías principales, la introversión y la extroversión. Para Carl Jung, él decía que habían dos tipos de personas: los introvertidos, que son las personas tímidas, las personas que prefieren escuchar antes de hablar, y los extrovertidos, que son las personas muy sociables, que tienen la capacidad para iniciar una conversación, que prefieren hablar primero que escuchar. O sea, son dos personas totalmente diferentes. Eso es el postulado según Carl Jung. Vamos ahora a ver la personalidad según Pavlov y Skinner. El conductismo es una teoría de la personalidad creada por Ivan Pavlov y Friedrich Skinner, basado en la idea de que los estímulos externos influyen en la formación y reforzamiento de la personalidad.
Pablo y Skinner utilizaron el método científico para aplicar y explicar cómo la interacción de un organismo en su entorno generaba una recompensa a su conducta. Por ejemplo, este proceso tenía 3 elementos indispensables, como es el estímulo, que es la señal del entorno que genera una respuesta, como por ejemplo el bebé llora porque lo han dejado solo. La respuesta, que es la acción que provoca el estímulo, o sea, cuando la madre regresa y lo lleva a sus brazos. Y la consecuencia, que es la asociación entre el estímulo y la respuesta. O sea, el bebé aprende que si la madre lo deja solo, debe llorar para que lo regrese. Entonces, ya la personalidad según Bandura. Albert Bandura desarrolló una teoría de la personalidad basada en las creencias o expectativas que tiene un individuo sobre el mundo que lo rodea. Estas creencias son llamadas cogniciones, por lo que su teoría fue llamada teoría cognitiva. Bandura plantea que los procesos cognitivos tienen un papel fundamental en la personalidad. ¿Qué son las teorías cognitivas? O mejor dicho, las cogniciones, brevemente. Es como las personas creen lo que en su entorno pues se le comunica. Es como la persona piensa y actúan sobre los que fueron enseñados en su entorno. Vamos a ver la personalidad según Carl Rogers. Carl Rogers propone el desarrollo de la personalidad como un producto de las elecciones del individuo basado en su libre albedrío. Recuerden que Carl Rogers es un humanista, además, y que él creó la teoría de la personalidad, que se concentra en el estudio de una supuesta necesidad por alcanzar metas con significados. Entonces, vamos a ver ya la personalidad según George Kelly. George Kelly también se conoce como teoría de los constructos personales, y aunque tiene influencias cognitivas, se le considera más bien un aporte más alineado con los postulados de la teoría constructivista. Esta teoría de Kelly se desarrolla por el psicólogo George Kelly, que él dice, él cree en el supuesto de que las personas entendemos el mundo a partir de conceptos dicotómicos. O sea, por ejemplo, amor, odio, alegría, tristeza, paz, guerra. Pero depende de a qué se le dé más énfasis y más importancia de esos entornos. Por último, la teoría sobre Darwin. Según Darwin, la personalidad está relacionada con la naturaleza y los rasgos que pueda tener una persona para sobrevivir ante un ambiente determinado. Y ahora sí, por último, quiero terminar con este psicólogo joven, ¿verdad? Hans Eycksen. En resumen, Hans Eycksen dice que la personalidad del individuo está determinada por su composición genética y por su estructura a nivel cerebral, pero que también influyen los factores ambientales como la familia, el entorno social, sus amigos, su comunidad, etcétera, etcétera. Esto se lo digo porque teniendo el conocimiento, pereces si quieres. Saludos y bendiciones.